nos mantenemos dentro del margen del pacto. Entonces este pacto, hermano, tiene hechos y promesas. Cuando estés estudiando la Biblia, fíjate muy bien si son hechos de Dios. Si son hechos de Dios, tú no tienes que ni llorar, ni ayunar, ni brincar, ni adorar, ni más que aceptarlos en tu corazón como los hechos de Dios. Y entonces el Espíritu Santo los manifiesta en tu vida. Pero las promesas, hermano, hay que observar si tienen condición. Porque la promesa que no se cumple la condición, Dios no está obligado tampoco a cumplirla. Cada vez que estudies o oigas que alguien te habla de la palabra, presta atención. Si lo que está saliendo de su boca son los hechos de Dios o las promesas acondicionadas. Porque toda condición que no se cumple, como te lo dije, Dios no está obligado a cumplir su promesa. Por eso es muy importante que entendamos lo que contiene el nuevo pacto. El nuevo pacto, hermano, contiene esos hechos y promesas. Algunas son condicionales, otras son incondicionales. La palabra incondicional quiere decir que no tiene condición. Esta es una promesa incondicional del Señor. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él se prometió a sí mismo y nos dio esa promesa: yo lo haré. Pero hay otras promesas donde llevan condición. Si tú haces esto, yo haré esto también. Pero si tú no lo haces, yo tampoco lo haré. Y una de las cosas, hermano, que beneficia a los que creen en Cristo es que entiendan que nosotros somos la culminación de todas las herencias de nuestros antepasados. O sea, nosotros estamos cargando lo que nuestros antepasados hicieron, sea bueno, sea malo. Y esto es lo que nos impide, hermano, disfrutar las abundantes provisiones del nuevo pacto. El nuevo pacto también es llamado un testamento, un nuevo testamento. Un testamento puede, hermano, ser vigente, o sea, se puede reclamar la herencia cuando el testador muere. Este testamento lo hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. ¿Sí? Él ya murió, Él ya murió en su carne. Así es de que el testamento está vigente. Tú y yo podemos reclamar la herencia. Pero esta herencia, hermano, debemos de saber cómo reclamarla para que sea poderosa en nuestras vidas y en nuestras generaciones. Hablando de las generaciones, la primera mención, hermano, de la bendición generacional fue al carcelero de Filipos, ¿verdad? En Hechos 16. Cuando se iba a matar porque sucedió un terremoto por causa de las alabanzas de Pablo y Silas en la cárcel. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Hermano, el hijo y la hija de Dios que de verdad aprende lo que contiene la alabanza nunca vivirá en derrota. ¿Por qué? Porque proclamará a través de sus alabanzas las victorias de Cristo, las grandezas de su nombre, las grandezas de su reino. Y el diablo no se podrá acercar tan fácilmente, porque cuando tú lo estás molestando, echándole en su cara las derrotas que le proporcionó o lo propinó Cristo, entonces él se aleja, porque nuestro Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero en esa porción de la Biblia, cuando el carcelero tuvo miedo porque pensó que se le habían escapado los presos y él iba a ser asesinado por eso, se les dijo que no se hiciera daño, que ahí estaban todos los presos. Entonces él dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces le respondieron Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, cuando entendemos esto, estamos viendo claramente que Dios tiene sus intenciones de bendecir a tus generaciones, no nada más a ti. De tus generaciones, no nada más a ti. Y cuando entendemos esto, hermano, ya ni siquiera por amor a nosotros mismos, sino por amor a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos y a los que vendrán, tenemos que hacer compromiso serio con Dios, hermano. Porque sin compromiso con Dios, Él no está obligado a cumplir sus compromisos ni sus pactos que hizo contigo ni conmigo. Dice Oseas 4:6: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Pero luego dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te quitaré el servicio de mi pueblo. Y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos.
Así es de que, hermano, tú y yo somos responsables porque cargamos nuestras generaciones. Si permanecemos en Cristo, habrá bendición para ellos. Si no, les cortaremos la bendición también a ellos. El cristiano que se ama a sí mismo no piensa en lo que viene después de él. No piensa que sus hijos van a ser afligidos, van a ser empobrecidos o van a ser perseguidos por causa de sus pecados. No piensa que por causa de sus acciones sus hijos van a cosechar lo que sus padres están sembrando. Y como no piensa, el cristiano vive una vida sin compromiso con Dios. Entonces, si Dios ve que no tenemos compromiso con Él, Él nos dice, tampoco yo tengo compromiso con tus hijos. Esto es tan serio, hermano, que cuando lo entendemos, entonces nos causa un amor diferente, al menos por mí. Yo sé que si paro, hermano, de buscar a Dios, la primera que sufrirá es mi esposa, y luego mis hijos, y luego mis nietos, y luego después los que vienen. ¿Por qué? Porque un sacerdote cuando se aleja, hermano, de la ley de Dios, también la bendición se aleja de él y de sus generaciones. Eso vamos hoy, hermano, a estar hablando del tema que ya tienes en tus manos, rompiendo pactos, rompiendo pactos. Vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, espíritu de consejo, de revelación, trae, Señor, revelación escondida a tu pueblo. Tráele, Señor, recuerdos de tu pueblo, que por tu espíritu pueda recordar, pueda visualizar, pueda tener la percepción de pactos que tenemos que romper, Padre, para ser liberados de las maldiciones que puedan estar activas sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre nuestras generaciones. Hoy a ti te damos gloria, honra y alabanza, rompiendo pactos. Un pacto es un acuerdo hecho entre dos o más personas. Hay pactos hechos con Dios, con los hombres y el diablo. Cuando pactamos con los hombres, de ellos recibiremos y a ellos tendremos que dar cuentas. Lo mismo pasa con los pactos hechos con Dios y el enemigo. Cuando rompemos los pactos, nos desligamos de compromisos y desligamos a quienes se involucraron con nosotros en el pacto. Hay pactos hechos con el diablo que nuestros antepasados hicieron, los cuales no nos están afectando. Recordemos que un pacto es un acuerdo, así que cada vez que ellos acordaron hacer cosas conscientes o inconscientes en acuerdo con él, se selló un pacto. El diablo aprovecha los pactos para destruir no solo a quien pactó con él, sino todas sus generaciones. Cada vez que la ley de Dios se quebrantó, se rompió el acuerdo con Dios y se pactó con el diablo. Es necesario pedir perdón a Dios por cualquier pecado que nuestros antepasados hicieron, para romper todo pacto hecho con el diablo que le da derecho de maldecirnos. La confesión de boca y el creer en nuestro corazón que Jesús es el Salvador nos dio el derecho de ser perdonados del pecado de incredulidad. Al ser perdonados de este pecado, somos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1. Pero todo pacto hecho con el diablo no se rompe por recibir la justificación. Este permanece vigente hasta que sea roto por medio del arrepentimiento sincero del pacto cometido. De todo pecado de nuestros antepasados y de todo pecado de nosotros mismos debemos arrepentirnos y por medio del poder de la sangre de Cristo y el poder de su Santo Espíritu romper toda ligadura y acuerdo hecho con los pactos de muerte. Enseguida pactar con la verdad de nuestro Padre y mantenernos ahí para que nuestro Padre pueda bendecirnos. El diablo no puede más maldecirnos cuando ya no existen los compromisos con él. Pacto que no se ha roto queda activo aunque lo hayamos olvidado. Por ello el diablo tratará en su máximo por ocultar los pactos que nuestros antepasados hicieron con él y aún los nuestros. De esa manera seguirá teniendo derecho de maldecir nuestra vida y nuestras generaciones. Los pactos hechos con él son anulados por medio del arrepentimiento sincero y la confesión de todo pecado pasado. Los pecados de nuestros padres afectan sus generaciones. Cada pecado no confesado está activo hasta la cuarta generación si éste no se confiesa. Deuteronomio 21:7. En ayuno y oración, voy a confirmar esa cita, no sé si es Deuteronomio o Éxodo, pero es 20.
En ayuno y oración debemos buscar a nuestro Padre Celestial para que nos revele cualquier pacto que está vigente por causa de los pecados de nuestros antepasados y aun aquellos acuerdos que nosotros mismos tuvimos con Él. De igual manera debemos apartarnos de todo pecado en el cual todavía estamos activos, arrepentirnos confesando todo pecado y apartarnos de él. Pues el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Las abundantes riquezas de su gracia están reservadas solo para aquellos hijos que confiesan su pecado y se apartan de él. Pues la única forma de romper los pactos con el diablo para que Dios pueda bendecir sus vidas y a sus generaciones, es la única forma. Recordemos la pregunta que se hizo David y a la misma vez el clamor a Dios porque lo liberara de cualquier pecado oculto. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19:12. Mi pecado te declaré, dijo David, y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmos 32:5. Rompamos pues todo acuerdo con el diablo y comencemos a acordar con nuestro Dios, haciendo compromisos con Él y su palabra. Él nos bendecirá y bendecirá nuestras generaciones, como está escrito. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Isaías 65:23. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Salmo 112, 1-3. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del malvado, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Isaías 3:10-11. Porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los malvados será destruida. Salmos 37:28. Amén. Es fácil, hermano, es fácil declarar esta declaración. Todos mis pecados han sido perdonados. Pero luego cuando observas tu vida, algo no anda bien. No prosperas en ciertas áreas de tu vida. Hay una indicación que no está como debe de ser. Si el deseo de nuestro Padre, hermanos, es este: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cada deseo del Padre para ti y para mí, hermano, no se llevará a cabo solamente porque Él es Dios. Nosotros debemos estar de acuerdo con Él y cumplir todos los requisitos que requiere su ley para que los deseos del Padre se manifiesten y se hagan reales en nuestra vida. Dicho de otra manera, aunque Dios quiere que ninguno perezca ni se vaya en el infierno está lleno de mucha gente. ¿Cómo está esa contradicción? Si Dios quiere que todos se salven, que ninguno se pierda, y ahorita hay millones de gente en el infierno, ¿qué pasó? ¿Dios falló? No. Lo que pasa es que los deseos de Dios, lo que Él desea para ti, no se cumplirá solamente porque Él lo dijo. Se cumplirá si tú lo crees. Y si tú haces lo que se requiere en su ley para que eso suceda en tu vida. Si no, no lo hará. Entonces, aunque el deseo de Dios es que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, aquí vemos claramente que no es suficiente que Dios desee algo a favor tuyo y a favor mío. Nosotros debemos de desear lo mismo y cumplir lo que Él requiere para que suceda en nuestras vidas. Hablando, hermano, de los pactos. Un pacto es un compromiso, es un acuerdo hecho con alguien. Cada vez que tu familia, padre, madre, abuelo, abuela, bisabuela, tú ni sabes cuántas cosas hicieron quebrantando la ley de Dios, de las cuales jamás ellos se arrepintieron. Y todo pecado, hermano, del cual no se arrepienta la gente, no se arrepiente y lo confiese delante de Dios, no será perdonado. Escucha bien. ¿Por qué? Porque para que el pecado sea perdonado,
se requiere entender los pasos para que suceda esto. Número 1, arrepentimiento. Si hay verdadero arrepentimiento, hay verdadera confesión de pecados. Si no, no. Es como aquel niño que le dicen, pídele disculpas a tu hermanito. Sorry, pero nunca lo hace de corazón. Ese hermano no es un arrepentimiento sincero. Esa es una declaración de boca que está muy lejos de la realidad de su corazón. Entonces, uno no puede, hermano, jugar con estas cosas, porque si hay algo serio en esta vida, son los tratos con Dios o los tratos con el diablo. De esta manera entendemos, hermano, que lo que se hace de corazón es tomado en cuenta. Lo que no se toma en cuenta. Todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, dice la Escritura. Todo aquello que no se hace de corazón es invalidado ante los ojos de Dios. Hay gente, hay cristianos que pueden estar cometiendo el mismo pecado vez tras vez y en el engaño de su corazón asumen que con confesar su pecado están librados de la ira de Dios. No, hermano. La Escritura, que es la ley de Dios, dice, hermano, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hermano, el diablo les hace creer a los cristianos que no importa cuántas veces pequen, que no importa que Dios sabe su debilidad, que Dios sabe sus luchas, sus pruebas y sus necesidades, y que la está supliendo de una manera pecaminosa, pero que al fin Dios se acuerda que somos polvo y por eso nos tendrá misericordia, y nosotros seguimos en el pecado, cometiendo pecado tras pecado y añadiendo pacto sobre pacto con el diablo y otorgándole el derecho que él tenga puerta abierta de maldecirnos y de maldecir nuestra casa, nuestros hijos y nuestras generaciones. Porque a mí, hermanos, aquí se trata de entender los pactos. Los pactos. ¿Qué pactó tu padre, tu madre con el diablo? Dicho de otra manera, ¿qué pecados cometió? ¿Qué cosas no hizo tu abuela, tu bisabuela y tu tatarabuela, y así hasta donde alcances? ¿Qué fue lo que hicieron? Porque si hubieran hecho solamente bien, el bien nos perseguiría por todos lados, hermano. De una manera u otra, hermano, nuestra vida reflejaría la bondad de las acciones de nuestros antepasados y el deseo de nuestro Padre, que es este: deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Se vería plenamente en nosotros, se vería claramente en nosotros. Pero puesto, hermano, que a veces somos perezosos para buscar el problema o la raíz del problema, los problemas persisten y permanecen en los hijos de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede revelarte pecados de tus antepasados. Él te pondrá sueño o visión, o te testificará a tu espíritu y te dejará entender que tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela o tus antepasados hicieron algo horrible contra otra gente, hicieron algo horrible contra otros individuos y nunca se arrepintieron de sus pecados. Un ejemplo: tal vez por tu línea, hermano, corren asesinos, que tu padre, tu madre, tus antepasados mataron a gente y nunca se arrepintieron de su pecado. Y, hermano, la muerte, mientras tenga derecho de operar de generación en generación, porque no hay nadie que se para, hermano, a pedir perdón por los pecados de los padres pasados o por sus propios pecados. La generación de la maldición, o mejor dicho, la maldición permanece en la generación hasta que alguien se pare y se arrepienta delante del Señor. Esto, hermano, lo vemos en los antiguos profetas, que estas no son cosas que se deben de tomar a la ligera, sino con la más extrema y alta seriedad. La muerte, hermano, entonces pasa de generación en generación. ¿Qué? Mueren jóvenes, hay abortos, hay más asesinatos. Y si la muerte no está acabando físicamente con las generaciones tuyas, habrá un problema de muerte espiritual.
En la iglesia estás, pero la vida del Señor no puede fluir como debiera. Porque la muerte está opacando la vida que cargas de Dios. Y de esa manera la muerte sigue operando por causa de que alguien le quitó la vida a alguien de tu generación y nunca se arrepintió. El profeta Daniel, en Daniel capítulo 10, capítulo 9, él se presentó delante de Dios y oró pidiendo perdón por los pecados de sus padres, por los pecados de sus antepasados. Ahí lo lees para no entretenerme. Él se paró y dijo: perdona los pecados de nuestros padres, porque por causa de los pecados de nuestros padres, ahora nosotros estamos en gran aprobio, en gran afrenta, en gran problema, en gran maldición. Cuando venimos ante Dios y reconocemos, ¿por qué nos va como nos va? Porque hay áreas en nuestra vida que simplemente, por más que oramos a Dios, por más que clamamos una manifestación de una operación de su espíritu para recibir liberación de eso, ahí está todavía y no se va, y no se va. Hermano, cuando se hicieron pecados contra el cuerpo, mayormente los sexuales, y no se arrepiente la persona, el cuerpo está obligado a sufrir, está obligado a carecer, se la pasan enfermos, se la pasan continuamente enfermos. Hermano, hay maldición por cualquier ley que se rompe de Dios. Y hasta que no se arrepienta uno y hasta que no confiese su pecado, no puede venir la prosperidad de nuestro Padre. Porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará de Dios misericordia. Volviendo, hermano, a los cristianos de este siglo, que a veces ni se sienten mal pecando. Pero si ellos son honestos consigo mismos, sin meter a nadie, se darán cuenta que hay áreas de su vida que simplemente no pueden prosperar, que por más que intentan no pueden hacerlo. El diablo te ayudará en eso si quieres. Porque por ejemplo, hermano, cuando hay maldiciones de infidelidad, adulterio, fornicación, nuestros hijos cargan nuestro pecado, hermano. De repente ves, hermano, las tendencias torcidas sexuales en tus hijos, de actos pervertidos sexuales que hiciste tú o que hicieron tus antepasados. Y hermano, esas cosas serán una afrenta y una vergüenza en nuestras vidas, como un recordatorio que la ley del Padre Celestial se quebrantó y que debe de haber arrepentimiento sincero para que su misericordia y compasión venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre nuestras generaciones también. Recordemos la verdad de la ley de nuestro Dios. Hay perdón de pecados, amén. Ahí están menos convencidos. Hay perdón de pecados, ¿sí o no? El Señor nos perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos sinceramente y nos bendice cuando nos apartamos de ellos. Amén. Pero la misma ley de Dios dice en Gálatas 6:6, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembres, eso cosecharás. Una cosa es el perdón y otra cosa son las consecuencias de tu pecado. Y las consecuencias no se levantan por tu confesión y tu arrepentimiento. Las consecuencias tienen como propósito humillar. Muy bien, oye bien, muy bien. Humillar tu carne hasta que sientas de verdad dolor por haber ofendido a alguien, por haber lastimado a alguien, por haber lastimado el corazón de Dios. Porque a Dios, hermano, lo lastimamos con nuestros pecados. Lo herimos con nuestras ofensas y nuestras rebeliones. Y hermano, la consecuencia, te lo repito por segunda vez, tiene como propósito principal llevarnos a un área de tal humillación para que entendamos, hermano, en un muy pequeño grado lo que causamos a otros. Cuando el Señor nos logra llevar a ese extremo. Yo recuerdo que cuando me llevó, yo le decía al Señor, perdóname por haber ofendido a esta persona.
Dame la oportunidad, si está en tu plan, de volver a verme con esta persona para sinceramente decirle: perdóname por haber herido tu corazón. Pero en la mayoría, hermano, no me lo ha concedido. Pero aún así, le digo: Señor, perdóname. Sé lo que me espera. Porque lo que causé a mis padres, estoy forzando a mis hijos que me lo regresen. Mentí a mis padres, engañé a mis padres, deshonré a mis padres. La deshonra me espera a través de mis hijos. ¿Cómo le haré para que esto, Señor, se quite de mí? No hay necesidad de que pasen años, iglesia. Si hoy, en este día, te puede doler de verdad que heriste el corazón de tu padre, de tu madre, de tus antepasados, que heriste a las personas, que le fallaste a las personas con las cuales hiciste un pacto de compromiso con ellos, hoy puede ser el día en que te duela haberles fallado. No pongas, hermano, razones. No digas: es que porque ella me hizo esto, es que porque él me hizo esto. No, hermano, esa es venganza. Y cuando tú te vengas, estás obligado a que alguien se venga también de ti. No te justifiques. Aunque lo hayan hecho ellos siempre mal contra ti, eso no te da derecho de haberte vengado, de haber ofendido, de haber quitado, hermano, bendiciones. Hermano, cuando tú fuiste transero en tu vida antigua y no te arrepentiste de haber hecho las cosas injustas, impropias, incorrectas, te sucederá cada cosa en tu vida y en tus hijos. Y verás, hermano, que la economía se pierde fácilmente. Se te descomponen cosas, desaparecen cosas. Pero ¿por qué sucede esto? Porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y mientras tenga un pecado escondido esa familia, al diablo tiene derecho de estar operando y haciendo trizas, hermano, esa familia. Él está robando y matando a la familia de una forma u otra. Porque cuando Satanás tiene derecho, ni Dios, hermano, puede meterse. Escucha esto, es de extrema seriedad. Cuando Satanás tiene un derecho legal sobre ti, ni Dios puede meterse a defenderte. Lo más que Dios puede hacer es convencerte de pecado, para que te arrepientas de ese pecado, lo confieses y te apartes de él. Y entonces, hermano, se le concedan los derechos al Padre de que te bendiga en gran manera. Porque así como acordamos con las mentiras del diablo, así ahora somos forzados a acordar con la verdad de nuestro Padre Celestial. Hermano, hay muchas cosas que mis padres hicieron que el Señor me mostró cómo me han afectado y cómo han afectado y están afectando a mis hijos. ¿Me he arrepentido? Sí. ¿He pedido misericordia? Sí. Pero, hermano, el tiempo de la consecuencia de pagar por mis acciones todavía Dios no lo levanta de mis hijos. Estoy esperando. Aunque yo le he dicho al Señor: ¿qué más me falta, Señor? ¿Qué más me falta? Hasta esta mañana precisamente le decía: Señor, ¿qué más me falta? ¿Cuándo será levantada la maldición de mis hijos? Por causa de mis pecados y de los pecados de mis antepasados, no he recibido respuesta. Pero mientras no reciba respuesta, debo de confiar en mi Padre, que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que confían en Él, para aquellos que son llamados por Él. Ahora es tiempo de esperar con paciencia hasta el día en que Dios tiene señalado para revelarse a nuestros hijos, para revelarse a ellos y que ellos puedan ver la luz y escaparse de toda tiniebla, para que ellos también sean bendecidos. Tú no te das cuenta, hermano, que aún los pecados de tus padres, si los tienes vivos, te están afectando y te siguen afectando. Debes de aborrecer con todo tu ser
los hechos, hermano, pecaminosos de tus padres, las conductas rebeldes de tus padres, las conductas insumisas de tu padre y de tu madre, hermano, porque si no las vas a cargar, y en ti se verá también la rebelión, la insumisión, la testarudez, hermano. Y mientras se vea en ti, esto se da evidencia que es una maldición generacional que pasará a tus nietos y a tus bisnietos, y serán también ellos necios, tercos y obstinados y rebeldes, mientras tú no pares esa rebeldía, mientras tú no pares esa insumisión a Dios y a su ley. La rebelión ni la obstinación se apartarán de tu casa. Se te será bien difícil someterse a Dios, someterte a tu palabra, y más se te será difícil someterte a cualquier autoridad humana que Dios haya puesto sobre ti, incluyendo a tu pastor. Porque cuando la rebelión se agarra por herencia, hermano, y no se rompe, y la única manera de romperse es que te arrepientas, y entonces comiences a pedir misericordia, que el Señor te muestre cómo someterte a Él y a su palabra. De esa manera le otorgamos los derechos a Dios. Que dice Salmo 91, verso 1: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabes qué significa eso? ¿Para quién es la cubierta del Altísimo? ¿Para los rebeldes o para los sumisos? No, hermano, todo cristiano que anda en rebeldía, la cubierta de Dios no lo cubre, mas sí la cubierta del diablo. Está escrito en Isaías capítulo 30, mira, vamos a leerlo. Isaías capítulo 30, versículo 1 al versículo 4 dice: ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, que es el mundo, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, que es el diablo y la carne, y poner su esperanza en la sombra de Egipto, que es el mundo. Pero la fuerza de Faraón, o sea, de la carne y del diablo, se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Versículo 6 hasta el 7. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quieto. Pero no obedecieron, sino que corrieron a apoyarse en sus propias prudencias, en su propia habilidad, ignorando por completo la ley de Dios. Pero cuando observamos estas escrituras, nos dice claramente que con confesar el Salmo 91, no por eso se activa automáticamente sobre nosotros. Nosotros podemos sabernos el Salmo 91 de memoria y proclamarlo y establecerlo, orarlo y cantarlo, hermano. Pero si estamos en acuerdos, en pactos con mentiras del diablo, la cubierta no es de su espíritu, sino del diablo sobre nosotros. Por eso, hermano, todo cristiano debe de aborrecer la mentira a toda costa, porque cada mentira que tú echas te afilias con Satanás, que es el padre de la mentira. Y cada puerta que tú le abres, él no se detendrá en entrar por ella para hacerte daño a ti, para hacer daño a tus generaciones. Y eso, hermano, nuestras lágrimas no van a evitar el castigo. Escucha bien, esto es importante. Yo, como te dije la otra vez, en una iglesia que estuvimos en nuestros primeros años, hermanos, de convertidos, te lo repito por causa del mensaje que estoy dando, estaba una hermana que se miraba bien espiritual, lloraba casi por todo. Venían predicadores de afuera y era la que decía aleluya, gloria a Dios. Se le derramaban sus lágrimas, era muy sensible, lloraba y todos a nuestra vista era la hermana espiritual de la congregación.
la que tenía libertad en el espíritu, lloraba muy fácilmente. Luego, hermano, después de que nos salimos de esa iglesia, porque el Señor nos sacó, alguien le preguntó: ¿por qué lloras tanto? Dice que es que estoy llorando porque el hombre que yo amo no es mío. Y aquí entre nos, hermano, fíjate así como corre el chisme, porque hoy lo vas a saber tú también. Y aquí entre nos, le dijo la hermana: ¿cuál es el hombre ilegal que tú estás enamorado? Es del pastor. Pero no solamente estoy enamorado de él, me he estado metiendo con él. Imagínate. Y dice: lloro. Dijimos: entonces se ha de haber llorado de arrepentimiento. No, hombre, hermano. Lloraba porque el hombre que él amaba era de otra. En esos extremos, hermano, existe el pecado en las iglesias cristianas. Y aún cosas peores, hermano, que estas que te estoy diciendo, existen en las iglesias cristianas. Dios, hermano, está trabajando con un grupo de iglesia, un remanente escogido. Este remanente aborrece la carne, aborrece el pecado, aborrece al mundo, aborrece la muerte y aborrece a Satanás, y está luchando a toda costa por no tener ningún acuerdo con ellos, ningún pacto con ellos, porque sabe que estos son los enemigos de todas sus generaciones y los enemigos de su Padre Celestial. Ya sabrás el resultado. Se descubrió la sopa, hermano, en esa iglesia. El matrimonio del pastor se destruyó. Los hijos se fueron a las drogas. Los hijos se apartaron de Dios. La iglesia se deshizo. Y, hermanos, resultaron familias heridas, porque no solamente fue esa la víctima, fueron varias mujeres la víctima. Hermano, yo te voy a decir públicamente: no permitimos que hombres ministren a mujeres. O si es, hermano, una mujer y se requiere la presencia del pastor, en este caso yo, mi esposa tiene que estar ahí conmigo para poder ministrar áreas de esa hermana. En el caso de los varones, se les está negado, hermano, por Dios, que anden ministrando a las mujeres. Y más cuando se trata, hermano, de problemas de mujeres. Porque por toda la historia de la iglesia, hermano, por causa de no ser, hermano, entendidos en la palabra, al estar, hermano, continuamente comunicándote, mujeres con hombres y hombres con mujeres, el diablo despertará atracciones, gustos, pasiones desordenadas y malos deseos, y por eso termina la iglesia en pecado de adulterio y de fornicación. Estas cosas, hermanos, son tan serias, que yo debo de aborrecer algo. ¿Qué? Debo de aborrecer lo que el mundo me da, lo que el diablo me ofrece, y debo de amar con todo lo que Dios me ofrece. Hermano, para que puedas ganar riquezas espirituales, es necesario que quites tu enfoque por las cosas naturales. Si quieres de verdad ser rico en Dios, tienes que, hermano, anular tus deseos de enriquecerte en esta tierra con los dólares, hermano, o con riquezas, porque quieres ver que los demás, o que quieres que los demás te vean cuánto estás prosperando. Escucha muy bien: prosperidad de Dios es esta. La prosperidad que Dios te da jamás te aleja del compromiso con Él. Pero si piensas que estando con Dios falta de compromiso, porque le dedicas horas y horas y horas a tu trabajo, horas y horas al overtime, y dices: Dios me está bendiciendo, hazte esta pregunta: ¿y cómo está tu asistencia a la iglesia? ¿Y cómo están tus oraciones? ¿Y cómo está tu voluntad? La voluntad de tu corazón para hacer la voluntad de tu Padre. Porque al final se trata de esto: vamos a agradar a Dios y no a los hombres. Vamos a entender lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que fue esta declaración: donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. O sea, si yo no soy tu tesoro, dice Dios, tu tesoro serán tus sueños, tu educación, tu trabajo, tu troca, tu casa, pero yo me olvidaré de tus hijos. Si tú te olvidas del pacto que yo hice contigo, yo también me olvidaré de tus hijos.
¿A poco así es Dios de cruel? No es crueldad, hermano, es justicia. A ver, vamos haciendo aquí honestos. ¿Alguna vez has hecho algún trato con alguien? Y ese trato, esa otra persona lo rompió. ¿Te gustó? ¿Qué causó? ¿Te causaron enojo? Hermano, dilo, si te enojaste, dilo, hombre. Ira, deseo de venganza. ¿O te vengaste? ¿Y por qué nosotros pensamos que nos es muy justo enojarnos con alguien que rompió el pacto con nosotros o el acuerdo con nosotros? Pero pensamos que si lo rompemos con Dios, Él está obligado a amarnos, Él está obligado a bendecirnos y Él está obligado a bendecir a nuestras generaciones. No, hermano. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que dijo, lo va a cumplir. Y lo cumplirá solamente, hermano, en aquellos que toman en serio su palabra y lo obedecen. De esa manera aseguramos o generaciones cargadas de maldición o generaciones sobre las cuales la bendición del Señor se verá continuamente. Porque cada cosa, hermano, que se rompió de la ley de Dios fue por hacer pacto con el diablo. No estamos hablando de los pactos de los hechiceros ni de los satánicos. Tú y yo ya sabemos que esos son pactos. No, estamos hablando de los acuerdos que también son pactos que hicimos o estamos haciendo con el diablo. Porque el diablo nos sugiere algo y nosotros, hermanos, decimos sí al diablo y estamos diciéndole con nuestras acciones a Dios no. No. Estamos algunos, hermanos, de los que escuchan. Yo no estoy diciendo que tú, simplemente estoy diciendo, estamos como algunos de los que nos escuchan, que con su boca, hermano, hablan mucho de Dios, pero con su testimonio, hermano, dan evidencia de que rechazan a Dios y aborrecen su palabra. Entonces, estas cosas se tienen que hablar. Tenemos que comenzar a romper, hermano, todo aquello que nos hace estar atados a la maldición. Si tus padres, si tus antepasados fueron alcohólicos, iracundos, ladrones, drogadictos, en Cristo Jesús hay esperanza. Pero tienes que orar pidiendo perdón delante de Dios por los pecados de sus antepasados. Igual, por aquellos pecados que tú todavía no has confesado al Padre. Ser sincero y ser sincera con Él. Y entonces clamar que Dios venga a romper ese pacto, a romper esa maldición, a romper ese acuerdo con las tinieblas. Y ahora acordar con el Padre de las luces por medio de aceptar su palabra, por medio de aceptar su verdad. Cada verdad que aceptamos del Padre es una puerta de bendición que abrimos a Dios para que en esa área nos comience a bendecir. Y comience a bendecir a los nuestros. Comience a bendecir a nuestras generaciones. Si no lo haces por ti, hazlo por los tuyos. Pero recuerdo que hace poco, aproximadamente 5 meses, a mi esposa y a mí nos dijo el Señor que esta búsqueda en su camino es voluntaria, que debemos de ser intencionales en probarle a Él que de verdad queremos sus bendiciones. Hermano, decirte yo que vengo a la iglesia los días de servicio con gran alegría, libertad y gozo, no es cierto. Yo vengo por compromiso, hermano, con Dios. Vengo porque tengo un compromiso y quiero honrar el compromiso con Él para que Él honre también a mis generaciones. La Escritura dice que no dejemos de orar. Orad sin cesar. Ora día y noche. Tengo ganas de orar. Nada, hermano. En ocasiones no tengo ganas ni de abrir la boca. Pero son asuntos intencionales, hermano. Voluntarios. Ni siquiera lo considero, porque ya conozco la maldad de mi carne. Cuando considero mi cansancio, cuando considero mis ganas de no orar, he sido derrotado y no he orado. ¿Y tú crees que mi Padre amoroso y justo me va a decir: ay, estabas cansado?
te justifico de haber ignorado mi ley porque estabas cansado. No, no. Si hay algo que me gusta de mi padre, hermano, no es solamente que me ama, sino también que me corrige mi disciplina. Porque me toma como hijo, no soy huérfano. Si hago algo que abra la puerta al diablo, va a permitir mi padre que el diablo me zarandee hasta que yo venga a buscar el rostro de mi padre y le diga: Padre, ¿qué está pasando? Mi padre que me diga: esto está pasando, estos propósitos hay o estos derechos hay porque el diablo te está atacando. De esa manera entonces entenderé, hermano, que mi padre en realidad me ama y que está tratando conmigo para descubrir una maldad que yo no me había dado cuenta que tenía dentro de mi corazón, para de esa manera venir a arrepentirme delante de él, a pedirle que me ayude a apartarme, hermano, de ese pecado, para que su gracia y su misericordia comiencen a reposar sobre mí. En los acuerdos, hermano, son como aquellas relaciones sexuales prohibidas. Estoy anulando la violación sexual. Estoy hablando de las relaciones prohibidas consensuales. Uno consciente y el otro consciente. La pregunta para la iglesia es esta: Dios puso necesidad sexual en el hombre y en la mujer. Porque los jóvenes tienen necesidad sexual y despiertan sus hormonas sexuales. ¿Eso le da derecho de fornicar, sí o no? Ante Dios no. Por tus hormonas sí. Y si fornicas, alguien te obligó a fornicar, anulo la violación. O lo hiciste consensualmente, o estuviste de acuerdo. Y si estuviste de acuerdo, ¿verdad? Como alguien me dijo: pastor, no hay diferencia. La relación sexual es relación sexual, se esté casado o no se esté casado, se tenga un papel de matrimonio o no se tenga un papel de matrimonio. Es lo mismo de todas maneras. ¿Para qué nos casamos? ¿Para qué firmamos un pacto? Le digo, es lo mismo para tu carne, pero no ante los ojos del diablo ni ante los ojos de Dios. Porque ante los ojos de Dios, cuando tú quebras la ley de su reino, ante los ojos del diablo tiene todo el derecho de infiltrarse por tu pecado sexual, pervertir tu mente, pervertir tus emociones, pervertir tu sistema, hermano, de reproducción, y pervertir también, hermano, tus hormonas sexuales, y te va a estar inquietando los demonios de seducción sexual o de adulterio o de fornicación, para que si no es físicamente, estés en tu mente imaginando relaciones adúlteras y fornicarias. Y hermano, cuando sigues practicando pecados sexuales, cada vez que practicas pecados sexuales, escucha bien, no solamente es un pecado que se está cometiendo, no solamente se está quebrando la ley de Dios, sino que se le está dando derecho a los demonios de perversión sexual para que entren dentro de tu cuerpo. Y hermano, si tienes perversiones, demonios de perversión en tu cuerpo y te casas, aunque te cases por la ley, si esos demonios no se han salido, serán transferidos a tus hijos. Y entonces esos demonios pervertirán la mente de tus hijos, pervertirán también lo que pervirtieron en ti, porque esos son demonios generacionales. Hasta que no se arrepienta uno de haber pecado contra su cuerpo, de haber pecado y ofendido a quien haya ofendido delante de Dios, solicitar la sangre de Cristo, solicitar el perdón, hermano, y solicitar el poder del Espíritu Santo para que venga a romper eso, no se quitará hasta que alguien se pare y diga: perdona, Padre, perdona por estos pecados. Sé que mis hijos pecan, pero también sé que Job levantaba cada día sacrificios para que Dios tuviera misericordia de ellos. Nosotros los guardamos. Padre, perdónalos, porque no ven lo que hacen. No ven que es contra ellos mismos que están pecando, que están haciendo males contra ellos y sus propias generaciones. Acuérdate de Pablo, yo le he dicho al Señor. Acuérdate del Pablo cuando dijo: fui a tomado misericordia porque lo que hice lo hice en la ignorancia. Ten misericordia de mis hijos,
Porque lo que están haciendo no sienten convicción de pecado, aunque es pecado. Ten misericordia de mí y no permitas que después en ellos y después de ellos las generaciones sigan siendo malditas por causa de nuestros pecados. Hermanos, la terquedad, la necedad, la obstinación y la rebelión se hereda. Si tus padres fueron rebeldes, insumisos, insujetos, y no te has dado cuenta que esa es una maldad heredada, y no te has dado cuenta que eso son semillas que estás sembrando en tu propio campo, que después las vas a seguir cosechando, es necesario hacer un alto, es necesario reflexionar. Hermano, hay algunos que les cuesta tanto trabajo someterse. A mí no me controla nadie, y están bien controlados por el diablo, ¿no? A mí no me controla nadie, y están bien controlados de sus pecados. Son prisioneros, pero no se dan cuenta que es del pecado y del diablo. ¿Quieren controlarme? Pues fíjate a ver si quieren controlarte. Porque Dios, hermano, nos da derechos a todos. Si yo voy a tu casa, hermano, cuando tú no me invitas y me meto y abro tu refrigerador y me siento en tu mesa, ¿cómo lo vas a tomar? ¿Bien? Yo seré el pastor y como tú quieras, pero eso no está nada de bien. Estoy invadiendo tu privacidad, estoy invadiendo tu territorio, estoy invadiendo lo que a ti se te confió, lo que tú tienes, hermano, como propiedad legítima tuya. Estoy anulando, estoy faltándote al respeto. No estoy considerando que a ti es el que se delegó esa casa, ese hogar, esa mesa y ese refrigerador. Pero si llego como descarado, hola hermano, ya llegó el pastor, ahí con permiso, ¿tienen algo de tomar? Y entro al refrigerador y comienzo a tomarme lo que hay ahí. Tú dirás, ay, amo tanto al pastor que le voy a perdonar esta. Adentro de ti vas a decir, ¿y este qué? ¿Y este qué? Y hay algunos hermanos que saben defenderlo de ellos y que no se esperan hasta otro día. A ver, pastor, ¿qué está haciendo? Hermano, si un pastor, bueno, si yo hiciera eso, tienes todos los derechos, hermano, de decirme, oiga, pastor, no lo invité. ¿Por qué vino? Oiga, pastor, tampoco le abrí la puerta de mi casa. ¿Por qué se metió? Es que soy tu pastor. Ahora los hijos del diablo, ¿verdad? Los que son padres espirituales y madres espirituales y todo ese desbarate del diablo, ¿verdad? El Señor dijo, un solo padre tienes. No digas a padre a nadie en la tierra hablando espiritualmente, porque uno es vuestro Padre celestial. Pero el diablo promueve su doctrina. Esta es tu madre espiritual, este es tu padre espiritual. Apálácate, diablo mentiroso. Hermano, estas cosas deben entenderse. Tú tienes todo el derecho de decirme, pastor, la siguiente vez que yo lo quiera invitar, viene, ¿ok? Y la siguiente vez que yo quiera abrirle la puerta, se le abro, ¿está claro? Hay pastores que si les hablas así, se enojan. Porque en su mente corrompida piensan que tú les debes de dar toda la honra, toda la gloria, todo el respeto. Hermano, no me respetes si tú no quieres. Hermano, no me escuches si tú no quieres. Todo aquello, hermano, que no consideres que viene de mi boca, de Dios, no me hagas caso. No estás obligado a tomarlo en cuenta. Pero aquello que viene de parte de Dios a través de mí, tampoco te lo voy a forzar, porque Dios se encargará, hermano, de hacerte saber si venía de Él o no venía de Él. Para cerrar, hermano, recuerdo que estaba en una iglesia donde había mucha tribulación contra mí, mucha angustia, mucho ataque de los pastores, y yo decía, ¿por qué me atacan tanto? ¿Sabes por qué me atacaban tanto? Porque hablaba de la Biblia. ¿Cómo que hablaba de la Biblia? Sí, porque decía, hermano, que los dones del Espíritu Santo están activos ahora. Porque decía, hermano, que los ministerios de la palabra están activos ahora.
porque decía que según la Biblia hay apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Por eso, hermano, me atacaban tanto. El hermano está torcido, tiene doctrinas satánicas, tiene doctrinas del diablo. Y yo les decía, ¿por qué son del diablo si están ahí escritas? ¿Por qué? ¿Por qué tanto ataque? Y luego peor, que cada vez que me concedían, hermano, el privilegio de predicar en ese púlpito, Dios no me daba otros mensajes más que atacando el pecado de la iglesia. Finalmente la guerra se acrecentó sobre mí. Me afligieron al extremo, afligieron a mi esposa, afligieron a mis hijos. Mi esposa dijo, no aguanto más, me salgo. Mis hijos dijeron, nos vamos también. Yo le dije al Señor, Padre, pues que ha estado predicando puras mentiras y enseñando yo lo que es mentira. Si es así, dímelo, ten misericordia de mi alma. Yo seré suficientemente humilde para decirle a ellos, me equivoqué, pequé contra ustedes por hablarles mentiras de la Biblia. Pero si no, entonces dime, porque estoy sintiendo que de verdad lo que yo he hecho ha sido demoníaco toda mi vida en esta iglesia. Y me salí de la iglesia. Y hablé con los pastores y les dije por qué me iba. Aparentemente ellos aceptaron mi salida. Pero hermano, en esas semanas me cayó una aflicción tan terrible, un desánimo pero horrible, una ceguera horrible, una oscuridad horrible, que comencé a perder, de hermano, todo enfoque en Dios. Y pregunté al Señor, dame una palabra porque me estoy hundiendo. Y comencé a buscar en mi corazón porque me estaba hundiendo. Y me estaba hundiendo por el rechazo que habían dado a lo que yo tenía de Dios. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, hoy se apaga una lámpara en esa iglesia. Háblales y no dejes de hablarles. He aquí tú eres como un dulce cantor que vienen a escucharte, pero a tus espaldas hablan mal de ti. Pero aunque habitas entre zarzas y escorpiones, sabrán que entre ellos hubo profeta del Altísimo. ¿Estoy diciendo que yo soy un profeta? No, hermano, escucha bien. La característica principal de un profeta es que oye la voz de Dios y la anuncia. ¿No es así? Lo que me estaba diciendo el Señor es, yo te he dado esa palabra. Ellos la han rechazado. No te rechazan a ti, me rechazan a mí. Pero sabrán que en medio de ellos hubo un profeta que les anunció. Yo no sé cómo consideres la palabra en esta iglesia, cerrados tus ojos. Eso solo el Espíritu Santo puede revelártelo. Lo que dice es que mis antepasados hicieron pactos horribles con el diablo y por muchos años cargué sus pecados como consecuencias. Y lo que yo también recuerdo es que encubrí pecados que no me daba cuenta que los tenía. Pero al darme cuenta, me arrepentí de mis pecados y pedí su gracia para alejarme de ellos. Poco a poco, Dios me ha ido ayudando para irme apartando, rompiendo pactos que sin darme cuenta yo también inicié con los hombres e inicié con el diablo. Las escrituras, hermano, que debes de recordar cómo estos pactos que tus antepasados hicieron aún sin darte cuenta con el maligno
Están en Levítico 26:40, Éxodo 25, Números 14:18 y Números 14:33. Sé que el deseo interno del corazón de nuestro Padre es que rompamos esos pactos, porque nos quiere bendecir, porque quiere liberarnos, porque quiere quitarle territorio a nuestro enemigo y derecho a nuestro enemigo para poder bendecirnos. Si Él realmente desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma, ese es el deseo amplio, grandioso de nuestro Padre para nosotros. Prosperidad significa bendición, avance, multiplicación, suma, progreso, progreso espiritual, progreso natural, progreso material y progreso también monetario. La prosperidad de Dios, hermano, no añade a nosotros aflicción. La prosperidad de Dios va creciendo en nuestra vida a la misma medida que nuestra alma prospera. Porque nuestra alma somos nosotros mismos, nuestra forma de pensar, de decidir y de hablar. La prosperidad de nuestra alma es esta, nuestra alma creciendo en obediencia a la verdad de nuestro Padre. Y al mismo nivel de obediencia a la ley de nuestro Padre, es el mismo nivel de prosperidad que va entrando a nosotros en esas áreas en las cuales nos estamos sometiendo a la palabra de nuestro Rey, a la palabra de nuestro Dios. Esto resultó de una búsqueda intensa en mi corazón para con Dios. ¿Por qué tengo tantas deudas?, le decía. ¿Por qué me veo forzado a pedir prestado dinero? Si conscientemente en mi vida no robé, no le quité propiedades a nadie, ni me apropié de lo que no era mío. ¿Por qué? Mis ancestros robaron a otra gente, estafaron a otra gente, nunca se arrepintieron de su maldad, por lo cual la ley del Padre Celestial estaba activa sobre mí. Y en mi gran frustración y estrés financiero le dije: pero si tú eres el dueño del oro y de la plata, ¿qué te cuesta proveerme abundantemente? Y la perfecta sabiduría del Padre me respondió: así como prospera tu alma, yo te prosperaré. Porque si tu alma prospera, tendrás poder administrativo para administrar lo que yo te dé. A la misma medida que tu alma se someta a mi ley, es la misma medida que mi prosperidad entrará en tu vida, entrará en tu casa y pasará a tus generaciones. Cada vez que te opones a la ley de mi palabra, me estás resistiendo, estás haciendo pactos con el maligno. Y mientras tengas pactos con él, mi pacto no podrá ser vigente en ti ni activo. Nadie de nosotros puede agradar a Dios como Él lo manda en realidad. Pero si venimos a Él, Él dice que si nos humillamos delante de su presencia, Él nos levantará cuando fuere tiempo. Porque todo aquel que se exalte delante de Él será humillado,
pero todo aquel que se humille por él mismo será exaltado. Cuánta ausencia de verdadera humildad hay en la iglesia de Cristo a nivel mundial. Porque decimos amar a Dios, pero no respetamos sus leyes, no honramos sus leyes. Esa aparente humildad es humildad de la carne. El diablo está trabajando para establecer una religión mundial en la tierra. Y hoy, hermano, en estas últimas semanas, el Papa murió. Y muchos hermanos, pastores de iglesias muy grandes, ministros de alabanza de iglesias muy grandes, mandaron sus respetos, condolencias y admiraciones, hermano, al Vaticano. Aún sabiendo que el Papa es uno que usurpa el lugar de Cristo aquí en la tierra y que hace que mucha gente se rebele contra la ley de Dios. Pero muchos cristianos fueron enceguecidos por la falsa humildad en el ministro, porque se enceguecen viendo la forma extraordinaria de actuar ante un pueblo, hablando cosas buenas, hablando cosas con tranquilidad y humildad. Así es de que mientras una persona, ministro, se levanta contra la ley de Dios, por más bondadoso que parezca, por más bueno que parezca, su bondad es verdadera rebelión contra Dios. Su bondad es verdadera usurpación de la autoridad de su palabra. Esa es humildad de la carne. Esa es la bondad de la carne que a muchos ha estado engañando. Y nosotros decimos, no, es que esto no debe de ser así. No ataquen a nadie. Hermano, no estamos más que diciendo verdades que están en la Escritura. No estamos más que nosotros exaltando la verdad que la Escritura misma dice. Aquí no se trata de bondad, se trata de sumisión y obediencia a la ley de Dios. Aquí no se trata de hacer buenas obras estando en rebelión contra Dios. Aquí se trata de obedecer lo que la ley de nuestro Dios nos dice. Pero cada cosa tiene que ser rota. Y por causa, hermano, de que estos temas son demasiado serios, ojalá y el Espíritu de Dios te dé testimonio para que apartes un tiempo, no ahorita, sino en tu casa, te apartes y busques a Dios. En tu espíritu lo busques, clamando que te revele cosas, que te revele pactos que aún están ahí vigentes, que se deben de romper, para que en el momento que te lo revele nos arrepintamos, pedamos perdón, permitamos que el poder del Espíritu Santo rompa ese pacto, rompa esas ataduras, y entonces seamos libres de los pactos con la muerte. Aceptemos la verdad de nuestro Padre y amémosla con todo nuestro ser, y defendámosla con todo nuestro interior, con todo nuestro ser, porque al final es Dios el que nos bendice, o Él mismo permite la maldición sobre nosotros cuando nos apartamos de Él. Al final Dios es bueno, justo, recto, verdadero. Por amor a los tuyos, por amor a tus generaciones, que el Espíritu de Dios venga y testifique a tu espíritu las cosas que debes de hacer. Mucho tiempo le canté al diablo. Nunca me arrepentí de haberle cantado, hasta que se me hacía muy difícil ministrar alabanzas al Señor. Y le dije, Señor, si me diste una porción de mi voz, ¿por qué me cuesta tanto trabajo cantarte a ti? ¿Por qué me cuesta tanto adorarte a ti? La respuesta vino, porque no has roto el pacto con tu voz, con tu garganta, por haberle cantado a mis enemigos, por haberle cantado a ellos y no haberte arrepentido. Por eso mis alabanzas
están bloqueadas en tu boca, están bloqueadas en tu mente y en tu corazón. Perdóname, Padre, por haber ofrecido mis ojos, mis oídos, mi voz, mis acciones, mis manos, mis pies para hacer el mal. Pero en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por todas las cosas. Hoy, Padre, en este momento, danos la oportunidad de irnos con este mensaje con conciencia, y sea hoy, sea mañana, sea cualquier día, atráenos a ti para ver aquellas cosas que deben de romperse. Por lo cual, hermano, ahora le damos gracias a Dios y solamente permitimos un breve tiempo para ofrendas y diezmos.